Freud pusieron a la literatura y especialmente a la poesía en el origen, en la genealogía del psicoanálisis y por lo tanto del inconsciente. Esa forma de decir algo más allá del alcance del lenguaje. Y podemos pensar, por ejemplo, en las estructuras ausentes que existen en el lenguaje. Y eso es muy interesante. Ahora vamos a ir a algo que es muy contemporáneo también, que es la crítica genética. ¿Qué es la crítica genética literaria? Busca los orígenes de los textos para perseguir los significados y los sentidos, los materiales en que los autores abrevarían para sintetizar su creación. Esto podemos encontrar con un crítico que vino hace poco al Paraguay, Daniel Balderston, que empieza a investigar los papelitos que aparecieron en una biblioteca perdida de Augusto Roa Bastos, y él sigue prácticamente el proceso de creación de obras de Augusto Roa Bastos a partir de lo que Augusto Roa Bastos anota y marca en páginas de diferentes libros. Los seres humanos, y acá es donde yo empecé a investigar cuando hablé con el doctor y realmente me pareció fascinante lo que él planteaba. Empecé a investigar brevemente, en la limitación que tengo por supuesto, lo que tiene que ver con el apego. Los seres humanos tienen una tendencia innata a buscar la proximidad y el contacto con sus figuras de apego, especialmente en los primeros años de vida. Las experiencias tempranas del apego forman los modelos internos del trabajo en la mente del niño, que son representaciones mentales de las relaciones y el mundo. Estos modelos influyen en la forma en que el niño percibe y responde a las relaciones y tiene sin duda un impacto duradero en su desarrollo emocional y social. La calidad del apego estable en la infancia tiene implicancia en el desarrollo posterior del niño. Y acá me interesaría, con esto quiero terminar, señalar dos ejemplos. Uno de ellos, yo no sé si ustedes han visto un material muy poético que se llama El portón de los sueños, Augusto Roa Bastos, ¿verdad? Lo filman a él cuando retorna al Paraguay, y Augusto Roa Bastos muestra ahí el portón de los sueños y dice a lo largo de la literatura, porque Augusto Roa Bastos realmente en su literatura, toda la literatura de él es todo lo que recoge cuando de Asunción. Él va al interior porque el padre es contratado, ¿verdad? Vive en el interior y ahí encuentra un mundo, una cosmovisión. Encuentra el guaraní, encuentra los cuentos, y había un portón que le separaba del río y siempre estaba cerrado. Entonces para los niños era el portón de los sueños, porque atravesar ese portón es ir a verse a los sueños. Y él cuenta que a través de ese portón veía pasar a los carpincheros, que eran esos seres del río que luego él cuenta. Eso él abreva y recoge de esa infancia, y esa infancia le marca con felicidad, con dicha. Y sobre todo con esa pluralidad de su creación, porque no solamente había abrevado en esa naturaleza y en esa vivencia, tenía una biblioteca y tenía una madre que le leía. Y este último ejemplo, que yo creo que es un ejemplo muy agradable y que a todos, creo que a ustedes, que con ustedes voy a poder compartir, con las generaciones jóvenes cuesta un poco, el cine. Yo no sé si ustedes recuerdan El Ciudadano Kane, Orson Welles, ¿verdad? El Ciudadano Kane empieza la película. Y como la tragedia griega ya es una reflexión que va al pasado, ¿verdad? En la primera escena, el muerto dice una sola palabra, Rosebud. Toda la película transcurre tratando de entender qué había querido decir. Rosebud era el trineo donde él estaba jugando, en el medio de la nieve, cuando vienen a buscarle y le separan definitivamente de su madre. Y ahí queda marcado. ¿Qué más apego que esto? Bueno, esto es lo que yo les puedo dar, pero realmente esto que va a presentar el doctor es magnífico. Muchas gracias a todos ustedes. Mucha felicidad al doctor. Buenas tardes a todos, buenas tardes Paraguay. Es un honor y un privilegio que no me merezco el poder hablar de Miguel de Cervantes en este lugar tan emblemático como la Biblioteca Nacional del Paraguay. Quiero dar las gracias a la ministra de Cultura,
Adriana Ortiz, que por una de esas coincidencias del destino, su apellido es igual que el de la reina de España, Leticia Ortiz. Quiero hacer extensivo mi agradecimiento a Marco Augusto Ferreira por tu acogida, por tu afecto, a Esther González Palacios y Ana Martini por representar a la Academia Paraguaya de la Lengua Española y a la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Y también quiero agradecer a Raúl González por crear un documento que va a servir para la docencia de personas que no pueden estar aquí y para nuevas generaciones en países de América Latina y en Europa. Y quiero concluir esta introducción con un agradecimiento de corazón a María Cañete Cabrera. Vos sos el alma de este proyecto. Muchas gracias, compañera. Voy a tener la osadía, la insensatez de poner a Miguel de Cervantes en el diván durante aproximadamente una hora. Sí, claro, no se hizo Zamora en una hora. Cervantes es inabarcable. A día de hoy existen más de 300.000 registros bibliográficos en la biblioteca virtual que lleva su nombre, de los cuales más de 60.000 son libros. Dicho esto, sorprende que Cervantes muriese pobre, casi sin amigos, y con envidiosos enemigos que lo ultrajaron hasta en los últimos momentos de su vida. Resulta casi surrealista. No hubo pompas fúnebres, tan solo dejó pagadas 3 misas para el eterno descanso de su alma. Cervantes bien vale una misa. En contraste, el dramaturgo Lope de Vega tuvo una gran biografía en menos de un año después de su muerte, y otros autores célebres del siglo de oro, como Calderón de la Barca y Quevedo, tuvieron sus biografías al poco de morir, en concreto a los 18 años. También llama poderosamente la atención que la primera sociedad cervantina española no se creó hasta 1953, casi 3 siglos y medio después de su muerte. Y el Instituto de Cervantes, el gobierno español no lo creó hasta 1991, apenas hace 3 décadas. Esto es real, aunque parezca irreal. Se lo dejo para su propia reflexión. Vamos a dejarnos de prolegómenos y vamos a sumergirnos en la vida de Miguel, el niño, el adolescente, el adulto emergente, el poeta en ciernes, el fugitivo, el héroe, el cautivo, el esclavo, el renacido, el prisionero, el escritor y el hombre que ya forma parte de todos nosotros, de nuestro subconsciente colectivo. Ni en el más feliz de mis sueños podía imaginarme este encuentro con vos, Miguel. He luchado con vos en este viaje que hemos realizado juntos. He sentido temor por vos. Me he enojado con vos. He descubierto la belleza con vos y me he enamorado de vos, porque para escribir una biografía psicológica uno realmente tiene que enamorarse de vos. Los orígenes. Miguel de Cervantes fue el cuarto de los 7 hijos
de don Rodrigo de Cervantes y doña Leonor de Cortinas. Se deduce que nació en Alcalá de Henares, dado que allí fue bautizado el 9 de octubre de 1547. Se considera como día más probable de su nacimiento el 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel. El abuelo materno, don Juan de Cortinas, trabajó como cirujano sangrador o barbero, una profesión de poco prestigio, cuya tarea principal consistía en realizar sangrías. La abuela materna, doña Elvira de Cortinas, provenía de una familia de propietarios de pequeñas tierras de labranza, cercanas a Madrid. Tenían cierta holgura económica dentro de un entorno de pobreza. Doña Elvira se esforzó por dar a su hija Leonor, la madre de Miguel, una educación y formación cultural que le permitiese ser un buen partido a fin de conseguir un matrimonio ventajoso. Por ello, doña Leonor de Cortinas aprendió a leer y a escribir, algo inusual en una mujer de su tiempo y posición social. Sin embargo, sus padres sufrieron una gran decepción cuando ella se casó no por dinero, sino por amor, con don Rodrigo de Cervantes, que también era cirujano sangrador o barbero, igual que su suegro. A consecuencia de este desengaño, los abuelos maternos de Miguel rompieron relaciones con su hija Leonor. No asistieron al bautismo de ninguno de sus nietos. Como figuras de apego, desempeñaron un papel nulo en la vida de Miguel. Es decir, la vida de Miguel comenzó con un trauma, con un rechazo, con un conflicto familiar. Por otro lado, el abuelo paterno, don Juan de Cervantes, nació en Córdoba, se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca, era letrado y ejerció con éxito la profesión de abogado. Se casó con doña Leonor de Torreblanca, que aportó al matrimonio una dote de 50.000 maravedíes, una fortuna para aquella época. Don Juan ocupó diversos cargos como funcionario de la administración del reino. Tuvo un carácter complejo, se vio envuelto en múltiples litigios y llevó una vida itinerante, características que se repitieron en la vida de don Rodrigo de Cervantes y el padre de Miguel y en la del propio Miguel. El abuelo paterno mantuvo ciertamente relaciones extramatrimoniales y abandonó a su familia. En su testamento dejó 50.000 maravedíes para una tal María Díaz, la mujer que había sido su criada, su ama de llaves y su amante durante los últimos años de su vida. Dejó este donativo para pagarle a ella por los servicios prestados. Y no resulta irónico que fue exactamente la misma cantidad que recibió de doña Leonor de Torreblanca como dote. Desde que don Juan abandonara el hogar familiar, su hijo don Rodrigo, el padre de Miguel, que hasta entonces había gozado de una vida relativamente cómoda, se encontró a sus 29 años con que tenía que buscarse la vida. Se inscribió en la Facultad de Medicina de Valladolid, pero no pudo completar sus estudios. Era sordo. Y en aquella época la discriminación contra las discapacidades era atroz, mucho peor incluso que hoy en día. Una familia numerosa y pobre. El nuevo matrimonio Cervantes-Cortinas y su prole, que llegó veloz, tuvieron que sobrevivir sin apenas apoyo o sustento, ni económico ni emocional, por parte de ninguna de sus respectivas familias, ni la materna ni la paterna. Tuvieron 7 hijos. Andrés, que nació en 1543, pero murió a los pocos días. He de decir que como psiquiatra de la infancia y la adolescencia me ha tocado lidiar muchas veces con el duelo perinatal. Puedo imaginarme el dolor de los padres de Miguel, recién casados, cuando perdieron a su hijo Andrés. ¿Y qué ocurrió? Que doña Leonor quedó embarazada de inmediato y dio a luz a una hija a los 10 meses,
Ustedes ya habrán adivinado el nombre que le pusieron a la hija. Sí, Andrea, que en la mente de sus padres reemplazó, entre comillas, a su hermano Andrés. Era habitual entonces, y lo sigue siendo en muchas familias hoy en día, que la hija mayor ayudase a la madre en las tareas de cuidar a los hermanos menores. Miguel estableció una relación de apego continuado con Andrea a lo largo de su vida. 2 años más tarde nació Luisa, quien al cumplir 18 años ingresó en la orden de las Carmelitas Descalzas como monja de clausura. Al año siguiente nació Miguel. Fue el primer hijo varón tras la muerte de su hermano Andrés. Aunque no existen apenas documentos sobre la relación que sostuvo con su madre, fue ella su primera maestra. Parece claro que le enseñó a leer y a escribir, y le contó muchas de las historias novelescas que ella misma había leído cuando era una joven lozana. En el prólogo de la segunda parte del Quijote, Miguel dijo que desde niño había sido muy aficionado a leer, aunque fuese la lectura de los papeles rotos de las calles. Y me puedo imaginar a doña Leonor con esa pobreza, pues cualquier hoja era buena para enseñarle a leer a su hijo Miguel. 3 años después nació Rodrigo, quien fue soldado y murió en el campo de batalla. Como hermanos, él y Miguel se apoyaron mutuamente durante los 24 meses en que coincidieron como cautivos y esclavos en Argel. 2 años después nació Magdalena. Ella y Miguel mantuvieron una relación de apego mutuo. Ya de adultos compartieron vivienda en Madrid y en Valladolid. La complicidad fraternal establecida entre ambos llevó a Magdalena a prohijar a Isabel, la hija que tuvo Miguel fruto de su relación adúltera con una tabernera madrileña llamada Ana Franca de Rojas. Con este gesto, Magdalena buscaba proteger a su hermano del escándalo social. Por último, cuando Miguel tenía 8 años, nació Juan, el pequeño de la saga. Su vida es un auténtico misterio, dado que hay una carencia absoluta de documentos sobre su persona. En 1551, cuando Miguel aún no había cumplido 4 años, la familia se mudó a Valladolid en busca de mejores oportunidades económicas. Don Rodrigo se vio obligado a pedir un préstamo, pero cayó en manos de usureros y no pudo pagarlo. Le denunciaron y acabó con sus huesos en la cárcel de Valladolid durante 7 meses. Imaginaros al pobre Miguel, con 5 años, pero ¿y dónde está mi papá? Pero, hablando de trauma y de conflicto familiar, don Juan, el abuelo paterno, disponía de dinero y era abogado, y se desentendió de su hijo, bandido. Trauma, vínculos afectivos, una madre coraje. Durante aquellos duros meses en los que don Rodrigo estuvo entre rejas, su esposa, doña Leonor, logró mantener a la familia a flote. He de decir que en la mayoría de las biografías de Miguel de Cervantes, y hay muchísimas, se ha subestimado la valía y la resiliencia de esta mujer ante las adversidades y las circunstancias difíciles. Doña Leonor de Cortinas fue una madre que representó una abnegación sin límites y además educó a sus hijos durante la infancia en el hogar familiar, mostrando una inteligencia emocional y cognitiva notable. Para liberar a su marido, con la ayuda de un abogado, doña Leonor diseñó una estrategia eficaz, en parte apelando a una supuesta condición de hidalguía de su esposo, que no era tal. Consiguió sacarlo de la cárcel. Igualmente logró que los acreedores le devolvieran los muebles de la casa, alegando que le pertenecían a ella y no a su esposo. Miguel era entonces un niño de 5 años, pero aquellas experiencias no las olvidaría jamás. Desde su mente infantil, de alguna manera, debió de captar que su madre era una persona con una fortaleza sustancial, que le proporcionaba protección, seguridad y estabilidad dentro de la incertidumbre.
Estos ingredientes, junto con el cuidado, como decía Ana Martini, la disponibilidad y el amor maternal, fueron claves para construir una relación de apego seguro entre Miguel y su madre, doña Leonor. Algo que no pudo ocurrir en la relación de Miguel con su padre. Ciertamente la experiencia de apego seguro con el padre, si es que alguna vez existió, estuvo ausente durante el periodo de encarcelamiento de don Rodrigo, que para el joven Miguel tuvo que suponer una forma de abandono y de humillación. Un viaje inolvidable. Al poco de salir de la cárcel, don Rodrigo, humillado, pobre y derrotado, decidió emprender con su familia un largo peregrinaje por el camino que llevaba a la Córdoba soñada de su propia infancia y adolescencia. No hay apenas detalles de que el viaje entre carros y carretas por la inmensa e interminable planicie castellano-manchega, pero se sabe que tuvo lugar en octubre de 1553, la planicie castellano-manchega. Puedo imaginarme al pequeño Miguel, con 6 años recién cumplidos, vestido con ropas sencillas, con los ojos bien abiertos, a través de valles desiertos, aldeas de piedra imponentes, molinos de viento fantasmagóricos, misteriosas iglesias y ermitas, aguaceros y relámpagos sobrecogedores, mares de rebaños de ovejas y humildes posadas rebosantes de vino avinagrado, la semilla de los escenarios que con su pluma él haría célebre décadas más tarde. La familia Cervantes Cortinas vivió en Andalucía durante 12 largos años. Los documentos de aquel periodo andaluz son escasos y no permiten reconstruir de manera fidedigna las vicisitudes del Miguel prepuberal y adolescente. Sin embargo, hay cierto consenso entre biógrafos e historiadores sobre la probabilidad de que estudiase en el colegio de los jesuitas de Córdoba, jesuitas como tu hermano Carlos, y con posterioridad en el de Sevilla. He de confesar que fui alumno de la Compañía de Jesús en Logroño, en la Rioja Española, y allí aprendí que ya en los manuales del siglo XVI los jesuitas enseñaban gramática y retórica, que fueron materias clave en la formación literaria de Miguel de Cervantes. Aunque la hipótesis de la educación jesuítica de Miguel no está completamente validada a nivel documental, desde un punto de vista psicoanalítico resulta interesante comprobar que en el coloquio de los perros Cervantes llegó a describir un colegio de jesuitas con una precisión tal que parece reflejar la propia experiencia de alguien que haya sido estudiante en un centro de la Compañía de Jesús, que Ignacio de Loyola había fundado en 1534, justo 3 años antes de que se fundase esta hermosa ciudad de Asunción, el 15 de agosto de 1537. La capital de un imperio donde no se ponía el sol. La abuela materna murió a comienzos de 1566. La herencia que dejó, a pesar de ser modesta, resultó lo suficientemente cuantiosa como para que valiese la pena que todos los miembros de la familia Cervantes Cortinas se aventuraran a trasladarse a Madrid y dejar atrás la precariedad económica en la que se encontraban en Andalucía. 5 años antes, Madrid había sido elegida por Felipe II como la capital de sus reinos. Y esto creó un abanico insospechado de oportunidades. Todos juntos, pero no revueltos, realizaron el viaje de Sevilla a Madrid en la primavera de 1566. Atravesaron de nuevo la Mancha, turnándose sobre los lomos de 3 caballerías. Hay más detalles de este viaje, eran 3 caballerías. Una la acaparaba la hija mayor, Andrea, de 21 años, que traía en sus brazos a la recién nacida Constanza, fruto de sus fracasados, pero no estériles, amores con un hijodalgo sevillano. Miguel, que a la sazón contaba 18 años, volvió a percibir con nuevos matices el intenso contraste entre la blanda y suave Andalucía y la seca, dura y escueta llanura manchega,
que él mismo llegaría a calificar como la tierra sin primavera. En el escaso tiempo que le correspondía ir a lomos de las 3 cabalgaduras, Miguel tomó notas del viaje. Según reflejaría en su obra literaria, le atraía de modo especial el bullicio de las ventas de los caminos, arrieros, feriantes, pícaros charlatanes, mozas, troteras y danzaderas, un gran teatro de la España de la época, una buena cátedra de humanismo vivo. Desde el punto de vista de la psicología del desarrollo, podríamos decir que para Miguel este fascinante viaje dio un sentido de continuidad a su vida lozana e itinerante, una poderosa conexión entre el niño de 6 años que cruzó la Mancha por primera vez y el hombre, en proyecto de hombre, en ciernes. Ya instalado en Madrid, en la primavera de 1566, Miguel comenzó a experimentar nuevas vivencias y tuvo la fortuna de encontrarse en el llamado estudio de la villa con Juan Lope de Hoyos, un sacerdote y catedrático que se convirtió en su maestro y mentor y que cambiaría su vida para siempre. Representaba Lope de Hoyos para Miguel una figura paterna estable, que lo estimulaba de manera confiada y consistente, que lo apreciaba y valoraba su trabajo, no solo como discípulo aventajado y ansioso por aprender, sino también como alguien necesitado de afecto, apoyo y comprensión. El catedrático madrileño le ayudó a crecer, a desarrollar su alma de poeta y a entender un mundo hostil, paradójico y desconcertante. Miguel sabía que podía contar con su maestro. Así nació un afecto espontáneo, desinteresado y sincero entre ambos, que perduraría a través del tiempo. Después de 11 años de exilio, incluido el lustro de su horrible cautiverio y esclavitud en Argel, Miguel regresó al Madrid en diciembre de 1580. Una de las primeras cosas que hizo fue ir a ver a su mentor y amigo Juan, de 69 años, a quien tanto quería. Miguel contaba con 33. Había sido su figura de apego paternal que influyó en su corazón y en su pensamiento, así como su base segura durante los 3 primeros años de su etapa madrileña. La alegría del primer verso. En 1568, antes de cumplir los 21 años, Miguel escribió sus primeros poemas conocidos. Fueron dedicados a la muerte de la reina de España y tercera esposa de Felipe II, Isabel de Valois. Al año siguiente, Lope de Hoyos publicó estos versos en un hermoso libro como reconocimiento al talento de Miguel y al trabajo que habían realizado juntos. En el libro expresó públicamente su admiración y su afecto. Dice Lope de Hoyos: como en las redondillas castellanas parece se usa de colores retóricos y en la última se habla de su majestad. Son una elegía que aquí va de Miguel de Cervantes, nuestro caro y amado discípulo. Puedo imaginarme la inmensa felicidad de Miguel al ver sus versos impresos, su primera publicación literaria en una ocasión tan señalada, y con el reconocimiento cálido y afectuoso de su mentor y figura de apego, que le había enseñado verdaderos ejercicios de creatividad en prosa y en verso. Miguel destacaba por su originalidad e ingenio. No era un alumno más, sino un discípulo de excepción. Se comportaba como un adulto emergente en todos los sentidos y estaba avanzando a pasos firmes para convertirse en poeta de la corte filipense. Los adultos emergentes tienen cada vez mayores responsabilidades, así como identidades más claras y exploraciones más profundas que los adolescentes. Sin embargo, todavía no están limitados por los requisitos definidos convencionalmente por la sociedad, en especial respecto a los roles típicos que se esperan de un adulto pleno. Por otro lado, Miguel estaba explorando una gama progresivamente más amplia de conexiones grupales en el contexto de los nuevos teatros llamados corrales de comedias recientemente creados.
Este apego grupal era más complejo que la mera experiencia de pertenecer a un grupo de pares típica de los adolescentes. El potencial de Miguel en aquellos momentos, en una ciudad vibrante como Madrid, era enorme. Todo se fue al traste en septiembre de 1569, al batirse Miguel en un ilegal duelo con el artista y andante cortesano Antonio de Segura, por defender el honor familiar mancillado. Este Antonio de Segura dijo algo de la hermana de Miguel, sacó su espada, chas, chas, le hirió en la cabeza, pudo rematarlo, pero decidió no hacerlo. Entonces, después de esta impulsividad juvenil, se dio cuenta de dónde se había metido y se dio a la fuga de inmediato. Se fue primero, bueno, rasgando el corazón de sus seres queridos, como ustedes se podrán imaginar. Se fue primero a Sevilla, quizá buscando refugio en la casa de algún amigo de la adolescencia, pero a Sevilla llegó la brutal sentencia judicial que se tomó en su ausencia en Madrid. 10 años de exilio y la mutilación de su mano derecha. Nos habríamos quedado sin toda esta obra literaria. Bueno, él cuando se dio cuenta que no había escapatoria en la península ibérica, de Sevilla se fue a Valencia, de Valencia a Barcelona, y cruzó los Pirineos y los Alpes como el general cartaginés Aníbal 2000 años antes. Llegó a Roma, estuvo trabajando unos meses de camarero del cardenal Giulio Acquaviva, pero dijo, esta no es la vida que yo quiero. Y entonces se alistó al ejército y formó un apego grupal, se alistó en los tercios del ejército español y ahí estableció un apego grupal con el grupo, con otros soldados. Participó en la batalla de Lepanto, en la batalla naval de Lepanto, el 7 de octubre de 1571. De dicha batalla salió herido de 2 arcabuzazos en el pecho y otro en una mano, la izquierda, la cual quedó inutilizada para gloria de la otra mano, como el propio Cervantes llegaría a decir más adelante. Las heridas en el pecho no fueron baladí. Miguel estuvo luchando entre la vida y la muerte y necesitó asistencia hospitalaria en Italia durante los 6 meses posteriores a la contienda. Seguimos anotando experiencias traumáticas. A pesar de su permanente discapacidad física, pudo Miguel continuar con su servicio militar en Nápoles y en el mar Mediterráneo 3 años más. En 1575, cuando regresaba con su hermano Rodrigo a España, fue capturado por piratas berberiscos. Ambos fueron llevados a Argel como esclavos. A los 2 años de cautiverio, Rodrigo fue rescatado tras el pago de 300 ducados de oro. Miguel tuvo que esperar 3 años más, dado que por su liberación se pedían 500 ducados de oro. En 4 ocasiones intentó fugarse con otros esclavos, pero en las 4 fueron delatados y detenidos, traidores. Había muchos intereses económicos de por medio. Otra vez la madre Coraje, doña Leonor, volvió a ser una vez más la que rescató a Miguel. Llegó a declarar que era viuda sin serlo, a fin de generar sentimientos compasivos que pudiesen resultar en generosos donativos para liberar a su hijo. Fue un todos para uno. La familia al completo luchó sin desfallecer para traer a Miguel a casa. Sus hermanas Andrea y Magdalena pusieron el dinero de las dotes que tenían reservadas para un posible matrimonio. Ninguna de las dos se llegó a casar. La libertad. Por fin, en septiembre de 1580, con la ayuda de los frailes trinitarios, Miguel fue liberado. Llegó al puerto de Denia, en Alicante, y de allí, en lugar de ir directamente a Madrid, se trasladó a Valencia, que estaba a pocos kilómetros. ¿Y saben ustedes cómo la llamó? La Mancha es la tierra sin primavera. A Valencia la llamó la tierra donde siempre es primavera. Hoy en día se dice la tierra de las flores, de la luz y del amor, pero ese impacto de recibir la libertad, de volver a tu patria.
Pero yo tengo una teoría. Mi hipótesis de trabajo es que Miguel se dio cuenta, yo quiero estar en Madrid con mi familia, con mis figuras de apego, con mis seres queridos, pero es mucho lo que llevo encima. Mi mochila está cargada de dolor, de trauma. Necesito unos meses. Estuvo 2 meses en Valencia para recuperarse de sus heridas emocionales. Es más, creo que él visitó el Hospital Psiquiátrico de Valencia, el llamado de los Santos Inocentes, que fue el primer hospital psiquiátrico propiamente dicho que se fundó en 1409, el primero de todo el mundo occidental, porque las descripciones que él hace de los síntomas psiquiátricos en el Quijote y otras obras no las puede hacer cualquier persona, tiene que ser alguien que haya estado familiarizado, que haya observado a pacientes con problemas de salud mental. Puedo incluso especular que a lo mejor durante los 5 años de esclavitud él se sintió al borde de su resistencia psíquica, quizá en el límite entre la cordura y la locura, pero eso es una especulación mía, no me hagan mucho caso. Pues bien, según mencioné antes, después de estos 2 meses de descanso, yo diría también de sosiego, de meditación y de prepararse al reencuentro. La preparación es importante también. Va a influir en la calidad del reencuentro. Pues bien, en diciembre, el 18 de diciembre de 1580, Miguel regresó a Madrid. Exactamente 400 años después, en 1980, me encontraba yo viviendo en la capital de España. Eran los comienzos de un movimiento cultural llamado La Movida, en un país que estaba intentando recuperarse de la falta de libertades existente durante las casi 4 décadas de la dictadura de un general de cuyo nombre no quiero acordarme. Pues bien, en 1980 el cantautor Joaquín Sabina compuso una lírica que se ha convertido en un himno de Madrid. Sin darnos cuenta, Sabina y quienes tuvimos el privilegio de participar directamente en aquella movida cultural, le estábamos tributando a nivel del subconsciente colectivo un homenaje a Miguel de Cervantes en el 4º centenario de su regreso a casa, después de haberse dado a la fuga 11 años antes. Este himno madrileño cervantino no deja lugar a dudas. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Lo cierto es que el regreso del fugitivo Miguel de Cervantes no fue fácil. Los 11 años de exilio y cautiverio le habían desplazado de la cercanía de la corte. Además, tenía que saldar las deudas contraídas por su familia para liberarlo de la esclavitud de Argel. En tales circunstancias, en 1581 Miguel se unió al séquito que acompañó a Felipe II durante la campaña para ocupar Portugal. Estuvo un tiempo en Lisboa mientras se consolidaba la anexión del reino portugués a la corona española y consiguió una misión menor en Orán, en la actual Argelia, llevando cartas y documentación para el gobernador del entonces enclave español. Él iba buscando en realidad, como su abuelo paterno, como un trabajo administrativo, ¿no? Quien a buen árbol se arrima, buena sombra, o como es buena sombra le cobija, ¿no? Bien, buscaba Miguel ganar méritos para obtener un puesto estable en la administración del reino, algo que nunca llegó a conseguir. En 1582 solicitó un trabajo de carácter administrativo en las Américas. Pudo haber venido al Paraguay, pero le fue denegado. Para subsistir psíquica y económicamente comenzó a escribir obras de teatro que eran pagadas a 20 ducados la pieza. Pero a todo esto apareció el joven Lope de Vega en los corrales de comedias madrileños con un impulso arrollador y se hizo dueño de la monarquía cómica. Lope de Hoyos intentó por todos los medios que Miguel se pusiese al día con todos los libros notables publicados en Madrid
durante sus 8, bueno, que en realidad fueron 11 años de ausencia. Y Miguel comenzó a escribir en 1583 una novela pastoril, La Galatea, que se publicó 2 años más tarde. A finales de junio de 1583 dejaba de existir Juan Lope de Hoyos, el maestro, mentor y amigo del alma de Miguel, quien quedó profundamente afectado por esta irreparable pérdida, tanto o más incluso de lo que le afectaría la muerte de su padre 24 meses más tarde. Para los seres humanos, el apego es belleza y tragedia. Es bello porque en condiciones óptimas nos ayuda a sentirnos protegidos, seguros, queridos y valorados, y da pleno sentido a la vida. Es tragedia porque a veces hay abandonos y violencia perpetrada por las propias figuras de apego. Incluso cuando las relaciones de apego son saludables, dichas relaciones íntimas van a concluir inevitablemente en separación o pérdida, en última instancia por la muerte del ser querido. Puede que lo que voy a decir ahora sea una tontería, quiero decir. Puede que lo que voy a decir ahora no tenga nada que ver con un duelo no resuelto y que se trate de una mera coincidencia. Lo cierto es que al mes de morir Lope de Hoyos, Miguel dejó embarazada a Ana Franca de Rojas, una mujer casada que regentaba una taberna para poetas y andantes cortesanos en la calle Tudescos de Madrid. La verdad es que cuando estamos en una situación de duelo hacemos cosas que luego a lo mejor nos arrepentimos, ¿no? Pero esto ocurrió así. Isabel, la hija fruto de esta relación, nació a primeros de abril de 1584, aunque Miguel no la reconoció como hija hasta 1599, el año siguiente a la muerte de la madre. Lo hizo gracias a la ayuda de su hermana Magdalena, que ahijó a Isabel y la aceptó como su criada cuando ella era una adolescente de 15 años. En septiembre de 1584, a los 5 meses del nacimiento de su hija Isabel, Miguel, ya con 37 primaveras, viajó al pueblo manchego de Esquivias, en la provincia de Toledo, con motivo de la publicación del Cancionero, la obra póstuma de su amigo el poeta Pedro Laínez. En esa tesitura, en la que parece ser que se trató de un encuentro fortuito, quedó hechizado Miguel por la hermosura de Catalina de Salazar y Palacios. Era Catalina una joven lozana de 19 años, de ojos bellos, mejillas rosáceas y alma inocente, que pertenecía a la nobleza rural manchega. No podía sospechar Miguel que aquella villa campesina de apenas 165 vecinos le tenía reservado un destino muy especial. Aquel modesto lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiso acordarse, le regaló un amor y una esposa. Tras un noviazgo de tan solo un par de meses, en diciembre de ese año, Miguel y Catalina se casaron en Esquivias. La luna de miel la pasaron en Madrid. También había movida en 1580. En junio del año siguiente, el corazón de don Rodrigo, el padre de Miguel, dejó de latir. Había luchado con denuedo toda su vida. Cierto es que Miguel no pudo establecer un apego seguro con su progenitor, pero en el fondo de su alma lo admiraba, lo amaba y se identificaba con él. De su padre aprendió Miguel que la mejor opción después de una caída es la de levantarse, hasta que te tiren al suelo de nuevo y tengas que volver a levantarte, y así una y otra vez. Don Rodrigo, a pesar de sus defectos, debilidades e inconsistencias y de su discapacidad auditiva, fue ante todo un hombre de familia y un luchador que no se rindió jamás. La razón primordial de su vida fue sacar adelante a su familia. Una muestra de ello es que peleó hasta el último momento para saldar todas sus deudas económicas y ganó esta última batalla. Consiguió irse a la tumba limpio de polvo y paja, sin dejar ninguna deuda ni obligación a sus seres queridos.
Miguel estaba batallando ahora en un nuevo escenario, con la desventaja de los años perdidos en el exilio, la guerra, el cautiverio y la esclavitud. Los compañeros de su grupo de pares literarios iban muy adelantados y además había llegado Lope de Vega. Vos, Marco Augusto, que eres dramaturgo, pues te conoces la historia muy bien, ¿no? Llegó Lope de Vega, 15 años más joven que Miguel, con su genio desbordante, su incomparable poesía y su irresistible sexualidad. Miguel acabaría llamándolo monstruo de la naturaleza. En la Galatea hizo una semblanza del carisma precoz de Lope, que recuerda al elogio que él mismo había recibido de Lope de Hoyos cuando éste descubrió su talento. Dice Miguel: muestra Lope en un ingenio la experiencia que en los años verdes y en edad temprana hace su habitación, ansí la ciencia, como en la edad madura, antigua y cana. Menuda precocidad. No entraré con alguno en competencia que contradiga una verdad tan llana, y más si acaso a sus oídos llega, que lo digo por vos, Lope de Vega. Es impresionante. Es decir, una persona que ha aprendido de su mentor Lope de Hoyos, que descubrió su talento antes de cumplir los 21 años, ahora llega Lope de Vega con 21 años, y Miguel de Cervantes tiene esa capacidad de descubrir el talento precoz de Lope de Vega y de reconocérselo. Este es el primer documento público laudatorio conocido sobre quien estaba llamado a ser el dramaturgo más prolífico de todos los tiempos, autor de 1800 obras teatrales. Nadie ha escrito las obras que ha escrito Lope de Vega, ni Shakespeare, ni nadie. El dramaturgo más prolífico de la historia. La Galatea fue considerada una buena novela y recibió importantes elogios, pero no le proporcionó a Miguel suficientes medios económicos para subsistir. Por eso escribía también comedias, las cuales recibían mejor remuneración. Seguramente podría haberse ganado la vida como autor teatral. Sin embargo, la portentosa entrada en escena de Lope de Vega le afectó. Y en 1587 abandonó los corrales de comedias madrileños. Durante los siguientes 12 años trabajó en Andalucía, primero como comisario de abastos para la Armada Española y después como recaudador de impuestos atrasados para la corona, pero no pudo asegurarse un empleo permanente y en 1590 volvió a solicitar varios cargos administrativos en las Américas que nuevamente le fueron denegados. En esta nueva etapa andaluza estuvo Miguel, geográficamente alejado de su esposa Catalina, una larga separación. Aunque la visitó en varias ocasiones, esta conducta de distancia física conyugal no era infrecuente en el siglo XVI. En 1593 murió doña Leonor de Cortinas, la Madre Coraje. Dejó un testamento muy modesto, con apenas algunas ropas y algunos muebles del hogar, a repartir a partes iguales entre Miguel, sus hermanos y hermanas. Ordenó varias misas a favor de su alma y del alma de su difunto marido, don Rodrigo, a quien le seguía profesando un gran afecto. El segundo periodo andaluz en la vida de Miguel supuso un significativo silencio literario, aunque, cierto es, participó en varios certámenes poéticos, ganó incluso algún premio y escribió alguna ocasional obra de teatro. En realidad, se había metido Miguel en un avispero. Reclamar impuestos a terratenientes le granjeó diversos arrestos y litigios, mientras que reclamárselos a la Iglesia le supuso varias excomuniones diocesanas y otras sanciones por parte de obispos y autoridades eclesiásticas locales. Lo peor ocurrió en 1597, cuando Miguel estuvo retenido varios meses en la cárcel real de Sevilla. El motivo fue que había depositado el dinero recaudado en un banco que quebró
y entonces a él le utilizaron como chivo expiatorio. Esta experiencia, fíjense lo que les digo, y los 5 años de esclavitud fueron durísimos, las heridas, los rechazos, la pobreza. Bueno, esta experiencia fue especialmente dura para Miguel y le hizo reflexionar. Había servido al rey toda su vida y trabajado honestamente para la corona, y aún así había acabado con sus huesos en las mazmorras de su majestad. Bueno, existe un acuerdo bastante unánime de que fue en la cárcel sevillana donde su mente herida comenzó a gestar el Quijote. Miguel descartó la venganza, optó por la creación literaria. En 1598 falleció Felipe II en el Escorial. Le sucedió su hijo Felipe III, el llamado Rey Piadoso. En 1599, según dije antes, Miguel reconoció a su hija Isabel, de 15 años, quien comenzó a trabajar como criada para su hermana Magdalena. En 1600 murió su hermano Rodrigo en Flandes, en la guerra de la independencia de los Países Bajos, que entonces también pertenecían a España. Debido a las obligaciones militares de Rodrigo, después del cautiverio de Argel, ambos hermanos apenas se vieron. Con el nuevo siglo, a los 53 años, que deben ser como 85 del siglo XXI, ya era un anciano, Miguel renunció a su vida litigante e itinerante, regresó definitivamente a Madrid, recuperó su apetito literario, volvió a vivir con su esposa, Catalina, se sentó a escribir y no dejó de hacerlo hasta su muerte. Tenía muchísimas historias que contar. La plenitud de Cervantes. El regreso de Miguel a la escena literaria madrileña no le suponía ninguna amenaza a Lope de Vega, pero todo cambió, como de la mañana a la noche, cuando en 1604 llegó a manos de Lope el borrador de la primera parte del Quijote, en cuyo prólogo Miguel hacía algunos comentarios irónicos sobre las comedias al uso. Dichas críticas, que eran genéricas, se fundamentaban en el hecho de que en aquellos momentos los dramaturgos daban prioridad a contentar al vulgo a costa de la calidad literaria. Lope de Vega se tomó muy a pecho estos genéricos y sutiles reproches cervantinos de las comedias. De inmediato, como impulsado por un resorte, escribió un feroz ataque contra Miguel y el Quijote, y no se había publicado todavía. Fíjense lo que dijo. De poetas, no digo, buen siglo es este, muchos están en ciernes para el año que viene, porque sabía que se iba a publicar al año que viene, pero ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote. Y se quedó tan ancho Lope de Vega. Bueno, yo tengo una teoría, o sea, vamos a ver, Lope de Vega, él llegó a escribir, decir, bueno, estoy haciendo esto porque me da dinero, porque el vulgo se pone feliz con mis ideas tan originales y mis comedias les encantan, y entonces él mismo se autocriticó, con lo cual no me encaja la teoría de que este ataque tan brutal, tan feroz, tan personal, fue por las ironías de Cervantes sobre las comedias. No. Lope de Vega era muy inteligente. Estamos hablando de dos genios, o sea, Miguel de Cervantes y Lope de Vega, o sea, es que es... Bueno, de la misma manera que Miguel de Cervantes captó el carisma, el talento precoz de Lope de Vega, cuando leyó el borrador del Quijote, esta es mi teoría, dijo, una novela, pero bueno, una puñetera novela, y con una novela va a superar las 1800 obras de teatro mías. Él captó que el Quijote rompía todos los moldes literarios existentes hasta la fecha. Bueno, da la impresión de que Lope y su séquito, la monarquía cómica, habían iniciado una guerra sucia que culminó con la publicación del falso Quijote de Avellaneda de 1614. Ese mismo año,
Inmediatamente después de dicha publicación, y esto no lo encontré en ninguna biografía, pero es que es tan obvio. Entonces, claro, los psicoanalistas tenemos esa desventaja de que utilizamos la asociación libre. Entonces, a lo mejor vemos, no sé, esas coincidencias que pasan desapercibidas. Bueno, es que inmediatamente después de la publicación del Quijote de Avellaneda, Lope de Vega tomó los hábitos. ¿Y saben por qué tomó los hábitos? Según dijo él mismo, porque tenía una crisis espiritual en la que lamentaba sus pecados y buscaba un arrepentimiento. Pero vos, Lope de Vega, ¿arrepentirte de qué? Bueno, volvamos a Miguel. Cuando se publica la primera parte del Quijote, contaba con 57 años. Se sentía feliz al lado de su esposa Catalina y libre de las preocupaciones y pesadillas que le habían aprisionado durante casi toda su existencia. Trauma, vínculos afectivos, creación literaria. Es que es obvio. Su trabajo le motivaba enormemente. Era capaz de describir la adversidad con un humor terapéutico. Podía reírse de sí mismo y de su circunstancia como una estrategia psicológica para superar el trauma, la ira y el dolor emocional. Miguel creó nuevas miradas que son las suyas y las nuestras. La mirada de Don Quijote es un espejo mágico que transfigura e idealiza todo con su bendita locura. Una vulgar taberna de la calle Tudescos se convierte en un castillo de ensueño, un molino de la Mancha en un gigante con 100 brazos y 50 cabezas, una humilde campesina en Dulcinea del Toboso. Pero hay otras miradas, como la de Sancho Panza, que ve lo que tiene delante y nos muestra sin tapujos la escueta realidad. La taberna de la calle Tudescos es una taberna para cortesanos poetas. El pan, pan, y el vino, vino. Los molinos tienen muelas, solera y volandera para moler el cereal, con aspas movidas por la fuerza eólica del viento. Y los galeotes no son príncipes, son delincuentes. Alcanzó Miguel con su obra un equilibrio que nunca antes había logrado en su vida. El Quijote es más que la primera novela moderna. Aglutina una certera síntesis filosófica, una interpretación novedosa de la historia, una crítica social sin precedentes y, sobre todo, una trascendente radiografía de la condición humana. Una vez concluida la primera parte del Quijote, Miguel se sintió profundamente satisfecho y dichoso y quiso compartir esa dicha con su familia, con todos los suyos. Pidió a su esposa Catalina y también a sus hermanas Andrea y Magdalena, a su sobrina Constanza y a su hija Isabel que lo acompañasen en diciembre de 1604, el mes anterior a la publicación de la novela, a vivir a Valladolid, donde se había instalado temporalmente la corte. O sea, de alguna manera está haciendo algo como lo que estamos haciendo acá. Es decir, antes incluso de que se publique el libro, ya estamos presentando la primicia. Él se sintió profundamente satisfecho. Bueno, a mí me ha ocurrido, antes le hablaba a él directamente, ¿no? O sea, porque ha sido, ya como dije, ni en el más feliz de mis sueños podía imaginarme el regalo de este viaje con Miguel. Entonces yo creo que él, por un lado, él nos regaló la literatura como terapia, pero es que por otro lado, él al escribir, eso le resultó una experiencia terapéutica. Tiene esa doble faceta. Y entonces, copiándole un poco, de una manera burda, pues he decidido crear un neologismo. Me he inventado una palabra, ¿no? Después de 4 décadas trabajando en psicoterapia, pues ahora, gracias a Miguel de Cervantes, les voy a proponer un neologismo. La literapia. Literapia. Mucho más linda que la psicoterapia. La literatura como terapia. Tomen nota, literapia. Bueno, entonces él decidió celebrarlo con sus seres queridos, incluida su hija, que luego resultó complicado porque la hija nunca le perdonó que Miguel la abandonase durante los primeros 15 años de su vida. De Madrid al cielo, y ya estamos terminando.
Afortunadamente, la corte y la familia Cervantes Salazar regresaron a Madrid a los 15 meses, en marzo de 1606. A partir de esa fecha, Madrid ya no perdería su condición de sede permanente de la corte, tampoco dejaría de ser el hogar y la base segura de Miguel, su esposa, sus hermanas y su sobrina, siempre dentro del barrio de las letras, también llamado de las Musas. Entre estrecheces económicas y cada vez mayores achaques físicos, además del Quijote, escribió Miguel las novelas ejemplares, El viaje del Parnaso, los trabajos de Persiles y Sigismunda, así como un amplio número de comedias y entremeses, una creación literaria asombrosa. A finales de 1609 murió Andrea, la hermana mayor, en quien Miguel siempre había depositado mucha confianza. Fue una importante figura de apego primario en su vida. Desde joven, la inteligencia y desenvoltura de Andrea habían servido de paño de lágrimas en los conflictos familiares. Su fallecimiento fue un duro golpe para el escritor. En 1610, Catalina otorgó un testamento en favor de Miguel, al parecer sin que ni él mismo lo supiera. Y lo hizo, según sus propias palabras, por el mucho amor y buena compañía que ambos hemos tenido. Catalina excluyó por completo en el testamento a su hijastra Isabel, con quien Miguel en ningún momento pudo establecer una relación de apego cercano y seguro. A principios de 1611, la muerte llegó de nuevo al hogar de la familia Cervantes. Fallecía Magdalena, la hermana pequeña. Miguel siempre había podido contar con ella como figura de apego fiable, cercana y afectuosa. En aquel difícil periodo, Miguel conoció en Madrid al conde de Lemos, que se convirtió en su mecenas y figura de apego subsidiario, una de las pocas personas influyentes que apoyó su obra literaria en vida. Por otro lado, al tiempo que extrañaba muchísimo a sus hermanas, a Miguel le llegaron noticias que de alguna manera mitigaron su dolor y fortalecieron su voluntad de seguir creciendo y escribiendo hasta el final del camino. Se sintió halagado al conocer que había múltiples ediciones del Quijote por toda Europa. Después de la Biblia, el Quijote es el libro más publicado y traducido del planeta. Hasta la fecha, su lectura se ha podido disfrutar en 145 idiomas, entre ellos algunos ancestrales, como el quechua, en Perú, y el guaraní, acá, en Paraguay. Enhorabuena. El Quijote se ha convertido en sustancia viva del pensamiento universal. Bueno, voy a tomar un poco de agua porque ahora voy a compartir con ustedes el único retrato fidedigno de Miguel de Cervantes. Su propio autorretrato. En el prólogo de las novelas ejemplares nos regaló Miguel el único fehaciente retrato que de él disponemos. Se trata de una biografía en miniatura, una autobiografía en miniatura, que con la nueva técnica literaria por él mismo inventada, consigue hacernos creer que es otro a quien está mirando, aunque en realidad nos habla de sí mismo, por dentro y por fuera, al tiempo que se acomoda a gusto en la tercera persona, como harán a partir de entonces los novelistas modernos. El texto es una joya. Dice Miguel: quisiera yo, si fuese posible, lector amantísimo, excusarme de escribir este prólogo, porque no me fue tan bien con el que puse en mi Don Quijote, ¿recuerdan, Lope? Y este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha,
y del que hizo El viaje del Parnaso y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizá sin el nombre de su dueño, llámese comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Con 65 años, Miguel se ha encontrado consigo mismo, con su propia identidad. Su mirada es sincera, nítida, eterna. Se refiere a su vida y a sus obras, algunas de las cuales andan anónimas por el mundo, descarriadas, nos dice. Vemos en él a un hombre inseguro, algo orgulloso y vulnerable. Nos comunica sus sueños de renombre y celebridad con la ingenuidad de un niño o la candidez de un adolescente. Etapas de su vida que habían sido difíciles para él y para su familia. Pero lo hace Miguel sin malicia, con la transparencia de la mirada sincera ante el espejo, sin ocultar sus defectos, sus temores y ambiciones. Su orgullo está herido, pero él no se vuelve arrogante. Reconoce su debilidad y esto lo hace fuerte. No le gustaba a Miguel salir de los límites de la llaneza. Sin embargo, en el prólogo de los entremeses, publicados por primera vez en 1615, unos meses antes de su muerte, nos recuerda que fue el primero en novelar en lengua castellana y el primero en representar las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro, con unánime y gustoso aplauso del público. Y repetirá en varias ocasiones que el Quijote había salido a la luz del mundo con el general aplauso de las gentes. ¿Por qué razón se puso Miguel en extremos de tener que alabarse a sí mismo? ¿Por qué se puso a contar y recontar los aplausos? Sí, claro, Cervantes buscaba la gloria, pero por encima de todo necesitaba el afecto de la gente, sentirse querido, valorado y aceptado. Precisó hablar bien de sí mismo, porque la mayoría de sus contemporáneos literatos no lo hacían de modo justo. Cierto es que en aquellas raras ocasiones en las que Miguel tomaba la palabra en sus escritos en primera persona, lo hacía en términos que excedían la modestia, pero también es cierto que se sentía en desventaja, harto quizá de que a Lope de Vega se le reconociesen todos sus méritos de manera espontánea y adulatoria, y que a él ni a regañadientes se le concediera el mérito del Quijote en su propio país, mientras se le reconocía ampliamente en el extranjero. La última morada. Se encontraba Miguel concluyendo la segunda y mejor parte del Quijote cuando recibió la noticia de la circulación de ejemplares del falso Quijote de Avellaneda, publicado en 1614. Pretendía ser la continuación oficial de la primera parte, pero sin la autorización de Cervantes. ¿Quién fue su autor? Lo cierto es que como autor figura un tal Alonso Fernández de Avellaneda, un seudónimo que aún no ha sido identificado 411 años después. Miguel ironizó mucho sobre la escritura apresurada y la poca calidad del libro rival, y en el prólogo de la segunda parte del Quijote lanzó pullas al misterioso autor, acusándolo de envidioso y mentiroso. ¿Tuvo algo que ver Lope de Vega en este asunto? No hay pruebas documentales de que Lope de Vega participara en la escritura del Quijote apócrifo de Avellaneda, pero la historiografía literaria ha debatido durante siglos si hubiese podido estar relacionado directa o indirectamente con esta fraudulenta publicación. Lope, que duda cabe, sentía envidia
del creciente éxito popular del Quijote y había lanzado feroces ataques contra Miguel. Varios historiadores han propuesto que el tal Avellaneda podría haber sido una decisión salomónica, ¿no? Podría haber sido un admirador o un amigo de Lope, por supuesto con el conocimiento del genial dramaturgo, pero corramos un túpido velo. En 1615, Miguel, con su esposa Catalina y su sobrina Constanza, se trasladaron a la calle del León, esquina con Francos, hoy Cervantes, el postrero hogar que fue su última morada. Apenas le quedaban unos meses de vida. La entonces desconocida enfermedad diabética le amargaba a todas sus horas. Sin embargo, continuaba trabajando sin descanso, escribía marchas forzadas para terminar el Persiles, se lo había prometido al conde de Lemos, de quien comenzaba a recibir algún dinero, no mucho, y quería cumplir su palabra. Era consciente Miguel de la proximidad de su partida. Su cabeza estaba lúcida y conservaba una magistral capacidad narrativa, pero faltaban más de 300 años para que la medicina lograse diagnosticar la diabetes. Padecía Miguel mucha hambre y sobre todo una sed insaciable. Se moría de sed y de angustia, pero quería a toda costa terminar el libro prometido a su mecenas. Mientras escribe, Miguel sufre. Su salud estaba en permanente caída, pero su nombre ascendía paso a paso por los peldaños que conducen a la inmortalidad. A sus oídos llegaban noticias de nuevas ediciones piratas del Quijote y de las novelas ejemplares en varios países de Europa y en las Américas. Estas ediciones clandestinas no contribuyeron a mejorar su economía, pero elevaron el pedestal de su prestigio. La segunda parte del Quijote se publicó en noviembre de 1615. Esta fue la tercera y definitiva salida de Don Quijote y Sancho Panza. Resistía Miguel a duras penas, mientras su energía física menguaba a pasos agigantados. Los 10 años que transcurrieron desde la segunda a la tercera salida del ingenioso Hidalgo supusieron para Cervantes un punto de mira más alto, cimentado en una sólida madurez intelectual y una mayor serenidad, tras haber cumplido con su objetivo literario y recibido el reconocimiento popular e internacional que le había sido esquivo hasta entonces. A Miguel le impulsaron sus propios personajes, la literapia. Estos personajes lo ayudaron a descubrir su ingenio, su capacidad inventiva, así como su maravillosa observación de la vida, la suya y la de los demás, al tiempo que adquiría un sentido de responsabilidad histórica y geopolítica. Ya habla de la Mancha, no como geografía física, sino metafísica. En este último viaje de Don Quijote y Sancho se puede caminar con el mismo paso por lo terrenal y lo eterno. Se presiente el desenlace. En la playa de Barcelona se produce el reto del fingido caballero de la Blanca Luna, quien, además de imponer a Don Quijote el término de que la dama del vencedor del duelo sería más fermosa que Dulcinea, estableció otra condición, que dejando las armas y absteniéndose de buscar aventuras, se recoja y retire a su lugar durante un año, donde ha de vivir sin echar mano de la espada. La realidad es que se trataba de una estrategia conjunta del bachiller, del cura y del barbero, para que Alonso Quijano volviese a sus orígenes, a sus relaciones de apego y a su cordura. Era una propuesta terapéutica en una época en la que aún no existía la psicoterapia y era fundamental para procesar y superar las experiencias traumáticas. Don Quijote aceptó el reto y pronto rodó por la arena. Corrió el de la Blanca Luna y poniéndole la lanza en la visera, le dijo: «Vencido sois, caballero, y aún muerto, si no confesáis las condiciones de vuestro desafío». Entonces, la espada creativa de Miguel penetra el inconsciente colectivo de su patria.
Desde su armadura, el de la triste figura pronuncia aquellas palabras que son una definición y una síntesis del alma quijotesca española. Dulcinea del Toboso es la mujer más hermosa del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esa verdad. Aprieta, caballero, tu lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. En este pasaje nos deja Miguel de Cervantes el legado de su alma heroica y romántica, que ya en 1571 había palpitado en la batalla de Lepanto, y describe un rasgo inmemorial del alma grupal española. Más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Regresó Don Quijote a su aldea, a la que siempre se había sentido apegado, pero el caballero andante no vuelve a sus raíces para descansar de sus bélicas aventuras en la placidez del pastoreo. Vuelve para recuperar su cordura y para morir. El ama y la sobrina piensan que lo del pastoreo es una nueva locura, pero Don Quijote exclama: ¡callad, hijas! Buah, es brutal, o sea, bueno, esta es la expresión más inclusiva que conozco, ¿eh? Hablando de lenguaje inclusivo. Callad, hijas, incluye todo. Está profundamente arraigado en la cultura española, sobre todo en el medio rural. Es cuando el abuelo, la abuela, siente cerca su partida, cuando ve los ojos claros de la muerte, llama a todos los seres queridos, y en ese callad, hijas, estamos todos, hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, todos. Es súper inclusivo. Callad, hijas, llevadme al lecho, que me parece que no estoy muy bueno. Y tened por cierto que ahora, sea caballero andante o pastor por andar, no dejaré de acudir a lo que hubiéredes menester. La sabia locura había sido la razón de ser que había dado sentido a la vida de Don Quijote. Ahora el inmortal hidalgo recobra su cordura y su humanidad adquiere una nueva dimensión. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y ahora soy Alonso Quijano el Bueno. Tengo la impresión de que Miguel se identificó profundamente con su personaje. Por ello cabe decir que murió 2 veces. Una, cuando Don Quijote expira en paz y cordura en su aldea natal, y otra cuando él mismo fallece en su humilde morada, en su casa madrileña de la calle del León. De alguna manera, la muerte de su héroe universal ayudó a Miguel a prepararse para aceptar y recibir su propia muerte. A finales de marzo de 1616 está tan achacoso Miguel que solo sale algún día a misa al cercano convento de las Trinitarias. A duras penas ha terminado el Persíles, su última obra, y se dispone a escribir el prólogo. 3 días antes de morir, firma la dedicatoria a su mecenas, el conde de Lemos. Y estas fueron las últimas palabras escritas que nos dejó Cervantes el 19 de abril del año en gracia 1616. Puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extremaunción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Gracias, Miguel. Hasta el último instante, tus ganas de vivir fueron contagiosas. Sí, queridos amigos, ha llegado la hora de despedirnos de un ser humano que murió siendo inmortal.
Acabamos de ver a un artista, así que muchísimas gracias por este espectáculo impresionante. Miguel, yo soy un mensajero. Lo que vimos acá entonces es una posesión. Me gustaría ofrecer estos 5 minutos para que le hagamos preguntas a Miguel, digo a Arturo, así que cualquier cosa que tengan en mente, levanten la mano y yo les acerco el micrófono. Gracias, buenas noches. Soy María Olga Bisocolán, presidenta de la Asociación de Escritores y Artistas del departamento de Paraguarí, un departamento que se encuentra a 65 kilómetros de la capital. Nuestra asociación fue seleccionada por la Embajada Paraguaya en Buenos Aires para crear en el Paraguay una ciudad cervantina. Nos tomó de sorpresa porque no nos consultaron y después ellos nos explicaron las razones por las cuales nos designaron como, digamos, a dedo, pero es un orgullo y un compromiso. Hace 2 años estamos trabajando, somos pocos en la asociación todavía, un escaso presupuesto, entonces es imposible abarcar el trabajo en los 18 distritos y comenzamos a trabajar con 3 ciudades del departamento que son Paraguarí, la capital, Yaguarón y Carapeguá. Tuvimos la visita de los miembros de la Asociación Española Socorros Mutuos de la ciudad de Azul, de la provincia argentina, ciudad cervantina, en donde trabajamos con el proyecto, elegimos trabajar con colegios de áreas rurales y de centros. Y llevamos ya 2 años. La presentación, digamos, fue en la Feria Internacional del Libro en el año 2024, en donde los diferentes alumnos presentaron todo lo referente a Miguel de Cervantes, porque lo que se busca es rescatar, digamos, y subrayar esos valores que tienen las obras y por otro lado buscar un Quijote regional. Los alumnos investigaron muchísimo, presentaron fragmentos de obra de teatro. Otro colegio presentó el Quijote español y el Quijote guaraní con frases de Cervantes, del Quijote en guaraní, y también, mientras que otros lo hicieron, Sancho Panza y Don Quijote visitando lugares icónicos de la ciudad de Yaguarón y lanzando el mensaje. Eso valió para que seamos invitados en el Festival Cervantino de Azul, que se realizó el año pasado en el mes de noviembre, donde viajamos con 30 alumnos y profesores que presentaron también sus trabajos. Entonces, conocer este trabajo suyo nos impulsa a emprender cada vez más fuerte y conseguir esa designación de una de estas ciudades como ciudad cervantina. Y el trabajo que usted ahora acaba de presentar nos ayuda muchísimo a comprender, ¿verdad?, no solamente la obra literaria en sí, sino que al personaje, a la persona que lo escribió. Quería contarle entonces eso que estamos trabajando y a la gente que está acá, el apoyo que pueda darnos para lograr. Estamos en permanente conversación con el presidente de la Internacional de las Ciudades Cervantinas y le preguntamos, él también monitorea nuestro trabajo y dice, bueno, ¿qué falta? Bueno, falta trabajar, involucrar a la comunidad, que es con la cual estamos haciendo, y que las autoridades expresen el motivo por qué quieren ser ciudad cervantina. Y esto que usted nos expuso ahora, ya le digo, nos sirve de aliento
Y muchas gracias, gracias Marcos, entonces para darme por esta oportunidad de hacer conocer a la gente el trabajo que estamos haciendo desde hace 2 años acá en el Paraguay. Muchas gracias. Me siento feliz de escucharte. El próximo año, esto no es una amenaza, pero volveré. Y podés contar, traeré ejemplares de la biografía psicológica de Miguel de Cervantes y les regalaré a ustedes un ejemplar para impulsar el gran trabajo que están realizando. Buenas noches, un placer para mí, tanto como los que estamos acá, escucharte. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo entenderías la capacidad de Don Quijote para reinventar su realidad como una respuesta resiliente al sufrimiento, más que como un delirio puro? Ya, bueno, algo que no dije, que pensaba decir, pero que no dije al comienzo, es sobre Don Quijote, sobre la locura de Don Quijote. Hay miles de psicoanálisis, de trabajos escritos, de publicaciones, entonces, que son bellísimas, pero Don Quijote es un personaje de ficción. Entonces, Cervantes juega, él va, lógicamente, trabajando para superar sus propias experiencias traumáticas, ¿verdad? Entonces, él crea un personaje que es único, que nunca había existido, pero es de ficción. Entonces, él juega entre decir, bueno, hay unas experiencias traumáticas reales, pero es que la realidad debería haber sido de otra manera. Y entonces, en ese juego es en el que nos deja a nosotros para que también contribuyamos, para que algo que yo encuentro en Don Quijote, aparte que como psiquiatra es fascinante estudiarlo, ¿no? Es que de alguna manera Don Quijote, y de una manera más amplia la obra de Miguel de Cervantes, emite unas resonancias que nos pueden afectar a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Y esta es la gran grandeza. Yo creo que en realidad Miguel de Cervantes, sí, escribió en castellano, pero él es patrimonio de la humanidad. Esto es, Lo mismo hace el licenciado Vidriera, juega también con ese... Sí, totalmente. Quisiera aprovechar para aclarar que la edición en guaraní la tradujo Félix de Guarania y que la tenemos aquí también en exhibición. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle. En segundo lugar, felicitarle, porque realmente nos condujo prácticamente como un encantamiento a ese mundo del espíritu de Cervantes. Y se nota que la relación suya con Cervantes es una relación de amor, porque solamente de esa forma pudo mostrarnos la totalidad social, personal, afectiva, familiar, y cómo eso se espeja en su obra. También es interesante algunos chispazos como la relación con Lope, porque eso parece como si fuera una historia de hoy entre colegas en cualquier ámbito del arte, ¿verdad? Esas rivalidades, esas pequeñeces, y es interesante también la perspectiva del tiempo que nos hace saber que no quien tiene éxito en un momento es el que permanece eternamente como Miguel de Cervantes. Muchísimas gracias por el aporte, muy sabio, muy interesante, y estamos muy agradecidos. Muchas gracias por tus palabras. Gracias. Yo quisiera nada más que decir, transmitirle que lo que hemos vivido esta noche en esta sala, en este espacio, representa un altísimo nivel cultural para nosotros, no solo por lo dicho, sino cómo lo dijo. Esa expresión de cada paso, cada momento en que
Cervantes se movía en el diván y el profesional observaba. Es relevantísima. Nos llevó a un momento de éxtasis tremendo. Hablo por mí y creo que por algunos y por la mirada de muchos. Le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo. Yo creo que hablo por todos cuando digo que este espectáculo bien podría ser un monólogo teatral autosuficiente, independientemente del libro que vayas a lanzar. Pero te hago la pregunta general, la pregunta más importante de todas: ¿cuándo sale este material y si va a estar disponible acá? El libro está en prensa, ha comenzado el proceso de producción y se publica en Madrid en febrero por Editorial Imaya, que es una editorial joven de salud mental, pero con una pasión por la literatura. Entonces, pues nos hemos encontrado. Era un encuentro inevitable, ¿no? Y están muy entusiasmados con este proyecto. En la presentación oficial va a ser en España, en Logroño, que es la capital de la Rioja española. Y de hecho hemos organizado unas jornadas sobre literatura y salud mental. Entonces, el primer día, el 18 de marzo, el distinguido académico, cervantista y catedrático de Teoría de la Literatura y de Literatura Comparada, don Darío Villanueva, que fue director de la Real Academia Española de la Lengua hasta hace poco. Él fue director del año 2014 al año 2020. Él, bueno, pues tengo la inmensa fortuna de contar con él como amigo. Le sugerí: oye, ¿te gustaría hablar el día de la presentación de la biografía psicológica de Cervantes? Y entonces él va a viajar a La Rioja, y la primera jornada será un poco similar al material presentado hoy, pero en la forma de conversatorio entre el cervantista Darío Villanueva y yo. Yo tengo muchísimo que aprender. Yo no soy escritor, no soy literato, entonces me uno a los literatos porque quiero aprender de ellos, ¿no? Puedo aportar un poquito el hecho de que son 4 décadas comprometido con la salud mental. Y el segundo día, bueno, eso ya es una auténtica locura. Hace unos años vino la novelista Rosa Montero, que espectacular, está traducida a 30 idiomas, es Premio Nacional de las Letras en España y Medalla de Oro de las Bellas Artes. Entonces ella vino a unas jornadas de literatura española y a mí me sorprendió que se puso a hablar de salud mental. Entonces, al final de la conferencia, pues me presenté, mostró mucho interés, un psiquiatra español trabajando en Londres, y nos hemos hecho amigos. Y entonces le dije: mira, es que ahora yo quiero transmitir algo que sea para el público general, o sea, que no sean libros aburridos para profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, que parece que establecemos nuestros propios monólogos. No, quiero que esto realmente se difunda, ¿no? Que sea una obra de carácter divulgativo, ¿no? Y entonces me ha apoyado muchísimo con este proyecto, y ella escribió, su penúltima novela es El peligro de estar cuerda, hablando de la cordura y la locura. ¿Qué título más lindo? El peligro de estar cuerda. Entonces ella y yo vamos a tener un conversatorio, ¿no? Literatura y salud mental. Entonces, bueno, están invitados si quieren venir a España en esas jornadas, pero de todos modos, como dije antes, volveré al Paraguay porque la verdad, yo creo en procesos que llamamos del subconsciente o del inconsciente, es decir, algo se transmite. Yo he sentido como una inyección, ustedes me estaban transmitiendo algo,
Y eso es lo que a mí me ha dado fuerzas, ¿no?, para contar estas historias de Miguel de Cervantes, a quien considero mi amigo. Y vos dijiste algo, realmente me daba un poco apuro al final, ¿no?, confesarlo. Yo lo descubrí, pero de una manera casual. Y es que el poder navegar con Miguel de Cervantes por aquellos mares por los que él navegó, para mí a nivel profesional es lo más bello que me ha ocurrido en la vida. Y he de confesar que es que al final me enamoré de él, es una historia de amor. Y la biografía psicológica es una carta de amor a Miguel de Cervantes. Pero ojo, es amor, no es idealización, que me he enojado con él, me he sentido furioso con él, he dicho, pero ¿cómo has sido tan, iba a decir un término muy argentino, cómo has sido tan, no sé, tan estúpido de hacer lo que hiciste? Y cómo, ¿no? O sea, es decir, todo eso ha estado presente, ¿no?, en este viaje que Miguel y yo hemos realizado juntos. Ha sido poder tener una intimidad, es sentir, creo que a vos te enseñé, la carátula del libro es simplísimo, porque todos los retratos de Miguel de Cervantes, todos los retratos pictóricos son falsos, todos, incluido el que preside el Salón de Actos de la Real Academia Española de la Lengua, es falso, porque se ha creado un mito. Entonces, encontrarme con la persona real, la persona de carne y sangre, la persona que sufrió, y sentir con él, y luchar con él, y sentir miedo por él, y enojarme con él. Bueno, entonces me gustaría continuar esta conversación con ustedes, y entonces lo antes posible, yo calculo, quizá por estas fechas, en el año 2026, vendré. Y como por estos misterios, yo no entiendo por qué los gastos de envío son desproporcionadamente carísimos, pues traeré una maleta especial con ejemplares de la biografía psicológica de Miguel de Cervantes. Eso pueden contar con ello, que aproximadamente en un año volveré. Me pidieron una última pregunta y le doy a Ana Martini ya para que haga la conclusión en nombre de la Academia. Buenas noches. Ante todo, Arturo, agradecerte por el magnífico trabajo que nos has presentado y el clima tan estupendo que creaste, en donde no solamente nos permitiste contactar con Cervantes, con Don Quijote, sino por sobre todas las cosas con un Arturo apasionado y peleador por la vida emocional. En un tiempo en donde lo utilitario reemplaza tan fácilmente a lo emocional, tu fuerza, tu pasión ha inundado y nos ha conmovido, contactándonos con las emociones tuyas o a través de las emociones tuyas con las nuestras. Fue realmente una estupenda noche y también quisiera rescatar no solamente tu empatía con el autor, con el personaje, sino lo que hoy me demostraste en nuestro último intercambio del día, cuando me dijiste de lo guay desde Paraguay. Y discutimos, yo te dije, Arturo, pero en guaraní eso significa... Y cuando me dijiste, pero en castellano significa lo bello, lo estético traído a Paraguay, fue realmente esta noche la culminación de esa frase que intercambiamos hoy, ¿verdad? Como tu pasión, pero ¿en qué consiste lo estético? En conectar con la emocionalidad humana. Eso yo rescato por sobre todas las cosas, y tu gran pasión para eso. Muchas gracias, María Elena. Efectivamente, en castellano, guay es lo más bello, por eso decimos guay del Paraguay. Bueno, en nombre de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, realmente nos alegramos mucho con este encuentro, nos alegramos con la presencia de ustedes y entendemos que este trabajo del doctor con ustedes se completa, porque siempre eso ocurre con un libro.
Un libro es una obra abierta y se completa realmente con los lectores, porque sin los lectores no se produce el milagro. Y entendemos que con ustedes está este milagro y algo muy importante que me parece que hay que resaltar. En este momento de la humanidad, en este momento que estamos atravesando, donde sí tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo, porque cuando vivía Miguel de Cervantes no había redes sociales y no se sabían las guerras concomitantes, las injusticias. En este momento nosotros sí sabemos qué importante es el cruce de la literatura con la salud mental, qué importante es la salud mental por sobre cualquier otra disciplina, porque finalmente esa es la base del mundo que queremos y del mundo que tenemos que legar. Y ese fue el sueño, yo creo que del Quijote. Y hay una película, les voy a terminar otra vez con esto, ustedes se deben acordar, The Man of La Mancha, El Hombre de la Mancha, donde actúa Sofía Loren, y está esa música mítica, el sueño imposible, soñar el sueño imposible. Eso es lo que deseamos. Salud a todos ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, Ana.